Muy buenos días, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Es para mí un placer poder saludarles a través de los medios virtuales. Reciban un fuerte abrazo de todo el grupo de servidores y de liderazgo, de Rafita, de Kenia, de Moni y de su servidor. Vamos a continuar con nuestra serie de proverbios, pero ahora vamos a ver el capítulo 9. Como siempre, vamos a empezar con una oración pidiendo la asistencia de nuestro Padre y Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, el privilegio de un día más de vida. Gracias, Señor, porque es por ti que podemos vivir hoy. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu bondad, estaríamos muertos, Señor. Gracias porque aún en medio de la pandemia tu palabra no está presa y podemos seguir aprendiendo a través de tu palabra. Gracias también porque tú das sabiduría para estos medios virtuales, para poderlos utilizar, Señor. Que los usemos para tu gloria. Yo te pido que bendigas a cada joven, a cada señorita, Señor, y que les hagas entender, abre su entendimiento. Te pido también, y con más razón e ímpetu por el predicador, bendícele, Señor, y que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Oh Padre, tú sabes mis deficiencias, pero me encomiendo a tu gracia, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia, por favor, y vamos a hacerlo, a colocarnos en el capítulo 9 del libro de Proverbios. Este tema se llama Los dos banquetes y la casa de la sabiduría. Los dos banquetes y la casa de la sabiduría. Quiero que me acompañes al versículo 1 del capítulo 9. Versículo 1 del capítulo 9. Y entonces vamos a leer rápidamente el versículo 1. Dice así: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Nuevamente, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora, yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿por qué la sabiduría construyó una casa? ¿Para qué razón la sabiduría necesitaría tener una casa? Esto tiene mucho que ver con el capítulo anterior que vimos. No sé si recuerdan que habíamos visto que la sabiduría es un heraldo. Es un heraldo enviado por un rey amoroso, un rey generoso, con el propósito de que todos los simples, que todos aquellos que no conocen la palabra de Dios puedan conocerle más. Que ellos puedan conocer la voluntad del rey para sus vidas y que al obedecerla puedan obtener bendición. Ese es el propósito principal de la sabiduría como heraldo. Recuerden que detrás de este gran heraldo está un Dios mucho más grande con amor para su pueblo. Cualquier heraldo, a pesar a la distancia de lo que está, de su rey, porque normalmente era enviado lejos a llevar todas las instrucciones del rey, este heraldo tomaba una distancia e iba hacia el pueblo donde tenía que dar el mensaje. Pero ¿qué crees? Este heraldo no era autónomo. Este heraldo siempre recibía instrucciones específicas de su rey. Este heraldo no decía, bueno, voy a ir al pueblo 1 y luego al pueblo 2 y luego al pueblo 3 porque se me ocurre así o porque creo que es mejor. El heraldo no solamente recibía las instrucciones de lo que iba a decir, sino el cómo lo iba a hacer. Entonces recordemos, la sabiduría llega aquí con los simples y empieza a recorrer los lugares concurridos, las plazas, las encrucijadas, los caminos y al final termina quedándose a las puertas de la ciudad. Una vez que está aquí en las puertas de la ciudad, empieza a hablar con los hombres sabios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo estoy retomando? Muy sencillo. Porque la sabiduría llega aquí con estos hombres y estos hombres jamás le dicen, oye, sabiduría, espera, yo soy un hombre sabio, creo que te equivocaste de lugar, tienes que ir hacia donde están los simples. Tampoco vemos que la sabiduría llega a la puerta de la ciudad y dice, aquí está repleto de hombres sabios, no tengo nada que hacer aquí, mi labor está hecha, ellos ya son hombres sabios. No vemos ninguna de las dos cosas, sino que vemos que la sabiduría empieza a enseñar a los sabios. ¿Qué quiero que veamos con esto? Que la sabiduría es un camino que tenemos que recorrer y no es un estado fijo. ¿A qué me refiero con esto? Que jamás vamos a llegar en esta vida al punto de decir, bueno, yo ya soy sabio y no necesito aprender más. Yo soy sabio y no necesito más de la sabiduría. Nunca podremos decir eso. Siempre tendremos algo nuevo que aprender. Si lo quieres ver así, la sabiduría es como una estación del metro, en donde tiene varias estaciones.
pero estas estaciones nunca se acaban. Entonces nosotros tenemos que seguir viajando a través del camino de la sabiduría hasta que lleguemos a la eternidad. ¿Y por qué la sabiduría no tiene fin? Porque viene de un Rey infinito. La sabiduría procede de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto es infinita. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es que tenga el conocimiento en sí mismo, sino que lo recibe del Señor. Entonces quiero que quedemos eso muy claro. La sabiduría es un camino que tenemos que recorrer, pero jamás vamos a terminar de recorrerlo en esta vida. Nuestra actitud ante la sabiduría siempre debe de ser de humildad, de querer aprender nuevas cosas. De hecho, el punto que alguien te diga, no, ya no me enseñes, yo ya soy sabio, te está indicando que él no está siendo sabio. Al contrario, él ya tiene o orgullo, o tiene pretensión, o él cree que ya todo lo sabe. Por definición, alguien que es sabio es siempre enseñable, siempre quiere aprender, siempre quiere estar buscando nuevas cosas. Después de todo esto, de que termina empieza a hablar con los hombres sabios en la ciudad, tenemos que la sabiduría empieza a nombrar los beneficios de ella, ¿no? Y dice, yo estaba con el Señor cuando creó la tierra, cuando le puso cordel, cuando la afirmó, cuando separó las aguas y los mares, cuando puso las tierras. Yo estaba ahí, el Señor me utilizó para poder crear las cosas con sabiduría. Y al final vemos una invitación entre líneas. Cuando la sabiduría termina de decir todo lo que hizo, vemos en el versículo 34 del capítulo 8, dice, bienaventurado el que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Ahora, ¿cuál es la implicación aquí? La sabiduría está haciendo la invitación a que estemos atentos, a que estemos velando en sus puertas. Pero ¿cuáles puertas? ¿Cuáles puertas podemos decir que tenemos que estar velando si la sabiduría no tiene una puerta? Para que tengas una puerta tienes que tener un cuarto o una casa. Es por eso que el versículo 9 empieza a decir que la sabiduría edificó su casa. Una vez que la sabiduría hace la invitación a los hombres para que estén atentos en sus puertas para poder aprender, la sabiduría inmediatamente se va y empieza a construir su casa. Quiero que recordemos que este es un lenguaje metafórico, ¿ok? Entonces, tenemos que la sabiduría llega como un heraldo y empieza a construir su casa para poder recibir a sus visitantes. Ahora sí vamos a seguir continuando con la lectura. Dice así, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. Ahora, vemos que después de pedirnos la sabiduría que le estemos buscando, la sabiduría se pone a trabajar inmediatamente. En el versículo 1 nos dice que ella empieza a edificar su casa. Ahora, quiero resaltar algo y no sé si te has puesto a pensar en esto. ¿Por qué razón la sabiduría empezó a construir una casa? Date un tiempo para pensarlo. ¿Por qué empezó a construir su casa? Pues la respuesta más obvia es porque no tenía una casa, ¿no? La sabiduría no tenía dónde habitar, la sabiduría no tenía dónde reposar en medio de esta ciudad cuando fue enviada para dar su mensaje. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Normalmente cuando un heraldo era enviado de parte del rey, él era investido con autoridad. Llegaba a la ciudad y los principales de esta ciudad tenían la obligación de hospedar a este heraldo y de proveerle para todas sus necesidades. Ojo, eso es muy importante. Tenemos que aquí nadie atiende a la sabiduría. Aquí nadie le hace caso. Entonces la sabiduría dice, yo voy a ponerme a construir mi propia casa para atender a mis invitados. Recuerda que antes la sabiduría habitaba con Dios. Lo podemos ver en Proverbios 8:30. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo y yo era su delicia de día en día. La sabiduría antes no necesitaba una casa, metafóricamente hablando, porque estaba con el Señor. Sin embargo, viene a visitar a esta ciudad y necesita tener un lugar donde habitar. Pero no es cualquier lugar.
no es cualquier aposento donde se puede quedar. La sabiduría quiere que este aposento y necesita que este aposento tenga ciertas características particulares. Algo que quiero que quede resaltado en lo que nosotros vamos a ver ahorita es que cuando se construía algo, normalmente, esto tenía que estar acorde a la calidad de la persona que iba a albergar. Es decir, si tú ibas a albergar a un rey, tú no podrías ofrecerle una tienda. Tú tendrías que esforzarte para poder construir algo grande, algo maravilloso, algo que estuviera acorde a la autoridad que ibas a guardar ahí, a que ibas a dejar que reposara. Tenía que ser digno para poder entrar dentro de esa habitación. También quiero que tengamos claro que, aunque no se nos dice de qué materiales estaba construida esta casa, cuando Salomón, que es el autor del libro de Proverbios, empieza a construir, empieza a escribir este libro, al menos había un par de edificaciones majestuosas que se estaban construyendo paralelamente en la vida real en el reino de Israel en ese tiempo. Estas construcciones eran primeramente el templo de Jerusalén o el templo de Salomón, como es conocido. Después teníamos la casa de Salomón o el palacio de Salomón, que era donde él habitaba normalmente. Después teníamos la casa del Líbano, que era su casa de descanso, donde él pasaba a reposar. Teníamos también el pórtico de las columnas y también teníamos el pórtico del trono, que es donde él se sentaba a reinar. El pórtico del juicio, que es donde se sentaba a juzgar. Y también teníamos la casa de la hija de Faraón, que es una habitación que él construyó para la esposa que él tenía, que era la hija de Faraón. Ahora, algo que tenemos que tener en claro es que estas casas, estas construcciones que se hicieron, eran de materiales importantes, majestuosos, especiales, no eran cualquier cosa. Salomón se dio a la tarea de construir cosas buenas y no nada más se metió en cualquier casa. De hecho, ni siquiera se metió en el palacio de su papá. Él construyó su propia casa. Entonces tenemos que tener en mente que cada vez que se hablaba de las construcciones, para el contexto histórico de Proverbio, ellos volteaban y veían todas estas 7 construcciones que mencionamos. 8, perdón. Y ellos se imaginaban cosas grandes. Yo quiero que puedas ver un poquito los materiales y la calidad de estas construcciones. Lo puedes ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, 3, 4 y 5. Y en Primera de Reyes 7. Ahí vienen citadas todas estas construcciones. ¿Qué es lo que tenían en común estas construcciones? Eran hechos de materiales preciosos, de oro, de plata, de piedras preciosas, piedras de ornamento, madera de Líbano, madera de cedro. Y no solo eran materiales preciosos, sino que había toda clase de obras de arte, como esculturas cubiertas de oro, mares de fundición, frutas de oro, telas finísimas trabajadas por los mejores artesanos, utensilios de oro, por mencionar un par de cosas, ¿no? Entonces quiero que nosotros veamos que estas construcciones eran majestuosas. Tenemos que cuando la sabiduría empieza a construir su casa, no la construye de materiales comunes. No toma oro, no toma plata, no toma los materiales que Salomón construyó, sino que se tomó el tiempo para escoger los elementos con lo cual ella se sentía cómoda. Ella dijo, yo tengo que construir mi casa, voy a necesito materiales, pero esos materiales tienen que estar acorde a mí, tienen que estar acorde a mi personalidad. Yo me tengo que sentir cómodo dentro de esa habitación porque yo soy la sabiduría. Entonces podemos ver que la sabiduría normalmente se acompañaba de otras virtudes y podemos deducir que estas virtudes, hablando metafóricamente, son los materiales que la sabiduría utilizó para construir su casa. Todos estos los hemos citado alrededor de esta serie y solo los voy a listar muy rápido. En Proverbios 1:2 tenemos que la sabiduría sirve junto con la doctrina y razones prudentes. Proverbios 1:3 está el consejo de sabiduría, justicia, juicio y equidad. En 1:4 está la sagacidad, la inteligencia y la cordura. En el 1:5 está el saber.
En el 1.6 está el proverbio y declaración, las palabras de los sabios y los dichos profundos. En el 1.7 tenemos el temor de Jehová. También tenemos la enseñanza. En el 2.2 tenemos la prudencia. En el 2.6 tenemos el conocimiento y la inteligencia. En el 2.7 tenemos la sana sabiduría. En el 2.10 tenemos la ciencia. Y por último, en el 8.12 tenemos la cordura. Entonces, estos son todos los materiales que serían dignos para que la sabiduría pudiera construir su casa. Y quiero que tomemos en cuenta esto. La sabiduría no se fue por decir oro, plata. Tomó materiales que para ella eran valiosas, que para ella eran útiles, donde ella se sentía cómoda. Yo te hago una pregunta. Si tú fueras a construir tu propia casa y tuvieras todos los materiales, ¿cómo la construirías? Seguramente la construirías que estuviera acorde a tu personalidad, donde tú te sintieras cómodo. Pues la sabiduría hizo exactamente lo mismo. Pero usó los materiales con los cuales ella se sentía cómodo. Las virtudes donde ella normalmente habita. Esa es la idea de la casa. La casa es un lugar donde tú habitas. Y donde están todas estas virtudes es donde la sabiduría normalmente habita. Entonces podemos deducir que estos son los materiales que utiliza para construir su casa. Después de esto nos dice que la sabiduría labró sus 7 columnas. Ahora, sin caer mucho en la parte de numerología o cábala, nosotros podemos ver que alrededor de lo largo y ancho de la Biblia, el número 7 representa perfección, representa plenitud, representa las obras creadas por Dios. Por ejemplo, tenemos que Dios creó el universo, los cielos y la tierra en 7 días y al 7º día descansó. Tenemos también, por ejemplo, que cuando Dios le da la orden a Josué de atacar a Jericó, le pide que durante 7 días dé las vueltas. También tenemos que cuando le pide construir el menorá a Moisés, o el menorá era el candelabro de 7 brazos, precisamente tenía 7 brazos. Cuando en Apocalipsis se habla de nuestro Señor Jesucristo, se dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces el número 7 aquí no representa que la casa tenía literal 7 columnas, no. Se refiere a que esa casa era perfecta, que era resistente, que soportaba el peso, que las columnas que le puso eran suficientes. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver? Puedes acordarte del pasaje de Sansón. Cuando Sansón recobra la fuerza, cuando le saca los ojos, le crece nuevamente el pelo, le dice al criado que lo va guiando, le dice, ponme alrededor de las columnas. Y entonces él hace una oración, le dice, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame, dame mi fuerza para vengarme de mis enemigos. Se apoya sobre las columnas y derriba la casa y mata a muchos filisteos. De hecho, se dice que mató a más filisteos ahí que durante todo el tiempo que él estuvo con los ojos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la sabiduría no solamente construyó su casa con materiales preciosos, con materiales que se sentía cómodo, sino que la construyó perfecta, que la construyó robusta, que la construyó fuerte. No solamente le puso 2 columnas como la casa que tenían los filisteos, sino que la construyó de una manera que resistiera. Esto nos habla de las virtudes que tiene la sabiduría, que cuando ella construye algo, que cuando tú te haces acompañar de la sabiduría y empiezas a hacer cosas, estas cosas van a ser resistentes, van a ser fuertes, van a ser duraderas. Ahora, otro detalle muy importante que viene aquí es que dice que esas columnas eran labradas. La palabra hebrea para la palabra labrar en español es la palabra jasab, K-J-A-T-S-A-B, jasab, que significa cortar o tallar. Puede ser madera o puede ser otro material. Ahora, antes de continuar con esto, yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 7:15, porque vamos a usar una pequeña comparación. En Primera de Reyes 7:15 habla de Salomón precisamente, que manda llamar a Hiram. Y le dice así, y trajo a Hiram porque él podía trabajar, era un artífice muy bueno. Le pidió que le ayudara en la construcción del templo, y una vez que hace esto, Hiram empieza a trabajar. Y dice así, hablando de Hiram, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra
un hilo de 12 codos. Aquí se está hablando de 2 columnas de bronce. ¿Cuál era la diferencia de estas columnas con las columnas de la sabiduría? Las columnas de bronce normalmente eran columnas que hacías el molde. Una vez que tú te tardabas el tiempo necesario para hacer el molde, podías fundir el bronce y replicar las columnas. Es decir, si yo ya tengo aquí un molde, vacío el bronce, y ya tengo una columna. Se enfría, vacío el bronce nuevamente y ya tengo varias columnas. ¿Qué es lo que tiene práctico esto? Que puedes replicarlo mucho. Sin embargo, cuando son columnas labradas, tú no puedes replicarlo. Tú no puedes tener un molde y decir, voy a hacerlo rápido, voy a hacerlo instantáneo. Cuando tú estás labrando algo, ya sea en madera o en piedra, tienes que tener el tiempo para tallar lo que tú quieres hacer. Cuando tú estás labrando algo, tienes que ser diestro, ya sea usando la gubia o usando el cincel, que es las herramientas que se utilizan para tallar estos materiales. Y tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pedazo de madera o tienes un pedazo de piedra y estás pegándole con un martillo y una gubia o un cincel y te desesperas y golpeas duro, ¿qué crees? Tu pedazo de madera o tu pedazo de piedra se rompe. ¿Y qué sucede? Tienes que volver a empezar. En cambio, si la columna de bronce se rompe, pues ¿qué sucede? Traes el molde, lo vuelves a fundir, el bronce, lo vacías nuevamente en el molde, esperas que se enfríe y listo, tienes tu columna nuevamente. La sabiduría tiene una de sus virtudes, la paciencia. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo para labrar sus columnas. Y esto nos habla de la virtud, de la paciencia, de la perseverancia y del esfuerzo. Eso fue lo que la sabiduría tuvo que imprimir dentro de sus columnas y en la construcción de su casa. También se requería destreza. Entonces todo esto nos está enseñando que la sabiduría no solamente cuando llegó y dijo, voy a ser un gran consejero, pónganse a trabajar, sean virtuosos como la hormiga. El hombre sabio es aquel que es entendido, no, sino que la sabiduría no solamente hablaba de las virtudes, ella conocía las virtudes, ella aplicaba a sí misma las virtudes, y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Otra cosa importante de las columnas que hizo es que la hizo de tal manera que soportaran el peso de la casa. La sabiduría hizo una casa fuerte y resistente para que pudiera habitar segura ahí. Siguiendo en el versículo 9.2, vamos a retomar la lectura. Dice así: mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura les dice, venid, comed mi pan. Una vez que la sabiduría termina su casa, para poder quedarse con los hombres, a habitar en medio de ellos y poder ser un maestro, ya más que un heraldo, se toma la dedicación para hacer su casa. No obstante con esto, o no conforme con esto, la sabiduría hace un festín, hace un banquete, hace una fiesta muy grande para invitar a los hombres simples a que vengan con el fin de enseñarles. ¿Qué está hablando esto? Tú cuando invitas a alguien a comer, cuando tú tienes el privilegio de albergar a alguien, no invitas a cualquier persona a comer, o no te sientes cómodo con cualquier persona cuando vas a comer. Normalmente, cuando tú invitas a comer a alguien es porque es alguien cercano a ti, porque quieres pasar tiempo con él, porque quieres compartir el alimento y a la par de estar compartiendo el alimento, platicar con él, tener las mismas vivencias. La sabiduría nos está invitando a que pasemos tiempo con ella. Eso es muy importante. Y ojo, eso es algo contrario a lo que normalmente debería de pasar, porque como te dije, cuando un heraldo llegaba a la ciudad y recibía una encomienda, ¿qué es lo que tenía que hacer? La obligación de las personas encargadas, de los principales de esa ciudad, era atender al heraldo. Sin embargo, aquí tenemos que la sabiduría, ella misma no espera a que lo atiendan, sino que ella prepara los alimentos, ella pone de sus recursos para poder atender a estas personas que van a llegar a su banquete. Después de todo eso,
Dice que manda a sus mensajeras. La sabiduría en lo que está preparando los alimentos, en lo que está preparando la carne, está preparando el vino, manda a sus mensajeras para que inviten a las personas a que vengan hacia donde ella está y puedan compartir los alimentos. Esto es algo grandioso porque la sabiduría es el heraldo del rey. Es quien tiene algo que enseñar y como tal debería de ser acogida con honor y con respeto. Pero aquí vemos que en vez de esperar a que le den un trato digno, ella hace todo lo que deberían de hacer por ella. Otra vez, tenemos que aprender de la sabiduría. No esperemos a que las cosas sucedan, no esperemos a que nos traten de una manera correcta. Nosotros tenemos que ser solícitos, nosotros tenemos que ser prestos. Si queremos agradar a la sabiduría, si nosotros queremos ser como la sabiduría, tenemos que ser prestos. Por último, y esto sé que puede parecer muy obvio, pero vamos a ocupar este razonamiento más adelante. Cuando tú invitas a comer a alguien, cuando tú te dispones a hacer una fiesta con el fin de recibir a tus invitados, obviamente esto te implica un gasto. Obviamente tú tienes que gastar que para la renta de las sillas, de las mesas, la comida, los platos, los vasos, las bebidas, refrescos, qué sé yo, ¿no? Esto implica un gasto. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que tú veas que la sabiduría tenía recursos. Y la sabiduría tuvo que gastar de sus recursos para poder comprar todo lo necesario para este festín, para este banquete. Guarda esa idea en tu mente porque la vamos a ocupar un poquito más adelante. Proverbios 9:6 dice así: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una vez que la sabiduría envió a sus criadas, a sus empleadas, a dar el mensaje que dice así es que nosotros debemos de dejar las simplezas y vivir. Y quiero profundizar un poquito aquí. La palabra dejar las simplezas viene del hebreo asad, que significa aflojar o renunciar. La palabra simpleza es la palabra peti, que es tonto. Entonces, fíjate el mensaje que está dando la sabiduría. Renuncia. Suelta las tonterías. Sé que suena un poquito crudo, pero es así. Renuncia a lo tonto. Renuncia a lo vano. Renuncia a aquello que no tiene ningún fruto. Renuncia a las tonterías, es lo que nos pide la sabiduría. E inmediatamente después dice, y vivid. Quiero que lo leas nuevamente en el 9:6. Dejad las simplezas y vivir. Si lo transliteramos sería así: renuncia a las tonterías y vive realmente. Renuncia a lo vano y vive realmente. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros creamos que estamos viviendo y que estamos viviendo de una manera plena, si estamos gastando nuestra vida, si estamos gastando nuestro tiempo, si estamos gastando nuestros recursos en cosas tontas, en cosas vanas, en cosas que no agradan a Dios, realmente no estamos viviendo. Realmente estamos siendo personas necias. Somos como, este ejemplo ya los había puesto, como esos insectos que tienen un parásito. No lo recuerdo el nombre ahorita, pero hay un parásito, es un gusano que se mete dentro de los insectos. ¿Y qué es lo que hace? Llega a su sistema nervioso y se empieza a comer todo. Empieza a comer todo su interior y los obliga a que busquen el agua. ¿Por qué? Porque esta larva, para poder seguir creciendo y reproduciéndose, tiene que estar dentro del agua. Entonces supongamos que se mete esta larva en una mantis, por decir algo. Entonces la mantis empieza a cambiar su comportamiento, pero no lo nota. Y la mantis
empieza a hacer un comportamiento que no es natural y empieza a buscar el agua, aunque la mantis no es un animal acuático per se. Total, cuando ya termina de comerse todo el interior, esta larva de la mantis obliga y hace que la mantis se aviente al agua. ¿Esto para qué? Primero, para que se ahogue, y segunda, para que la larva pueda salir en el agua y pueda dejar sus huevos. Así es más o menos lo que está pasando. Cuando nosotros somos controlados por las simplezas de la vida, somos como esa mantis que estamos viviendo, que parece que estamos haciendo las cosas, pero realmente no estamos viviendo correctamente. No estamos viviendo para la sabiduría. Y nuestro fin es la muerte. La simpleza solo nos está utilizando para producir más simpleza. Eso es lo que Dios nos dice. Cuando tú renuncies a la simpleza, cuando tú dejes y renuncies a todo eso, realmente vas a poder vivir, realmente vas a poder hacer todo lo que necesites. Y al contrario nos dice, una vez que tú renuncies a las simplezas, debes de andar por el camino de la inteligencia. Nuevamente nos pone la metáfora de un camino en el cual tenemos que andar. Y ese es contrario a la simpleza. La inteligencia se contrapone a lo tonto. De hecho, hasta creo que a todos, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero a mí me llegó a pasar en la primaria, cuando hacías viendo una tarea te ponían un sellito de un búho, inteligente. Cuando hacías mal la tarea te ponían un burrito, ¿no? Burro, no cumplió con la tarea. Son caminos totalmente diferentes. Pero tú no puedes decir que estás viviendo en la inteligencia si al mismo tiempo tienes amarrado, si tienes agarrado, si tienes sujeto a tu corazón las cosas simples, las cosas tontas. Esa es la verdadera sabiduría. Desechar de manera práctica aquello que no agrada a Dios. Después nos da una serie de consejos que dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. Aquí yo quiero que nosotros analicemos muy rápidamente estos versículos. Quiero que tú veas las consecuencias que nos dice la sabiduría de tratar de corregir a dos tipos de personas: a las personas insensatas y a las personas sabias. Tenemos dos tipos de personas y a estos dos tipos de personas se les quiere corregir. ¿Qué sucede o cuál es la consecuencia de cada uno de ellos? Si tú corriges al escarnecedor, acarreas afrenta. Si reprendes al impío, atraes mancha o vergüenza. Si reprendes al escarnecedor, él te va a aborrecer. ¿Qué sucede con un sabio? Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y él se va a hacer más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Te das cuenta cómo las reacciones son totalmente diferentes? Si tú le llamas la atención a alguien insensato, él te voltea y te dice: ¿qué te importa? Es mi vida, déjame hacer lo que quiera. Es más, yo estoy disfrutando de la vida como debe de ser, tú eres el tonto. Si tú tratas de corregir al impío, él se burla de ti, te insulta, te aborrece, te odia. En cambio, si tú tratas de corregir a un justo y a un sabio, él te ama por lo que haces. Es decir, si tú le dices a alguien: oye, fulanito de tal, estás haciendo esto incorrecto, y él es sabio, él te va a amar. Él te lo va a agradecer. Él va a aumentar su saber porque va a corregir. Vemos dos reacciones diferentes ante la corrección y la enseñanza. Por un lado la del impío, por otro lado la del sabio y del justo. Ahora, la pregunta ante todo esto es: ¿cómo tú y yo reaccionamos ante la reprensión? ¿Cómo tú y yo reaccionamos cuando nos quieren corregir, cuando nos quieren aconsejar? Porque nuestra reacción denotará si somos sabios o insensatos. Si cuando una autoridad nos regaña, cuando una autoridad nos corrige, ya sea el pastor, ya sean los ancianos, ya sea algún diácono, nuestros padres, Rafita o su servidor, ¿cuál es la reacción cuando alguien te da un consejo? ¿Cuál es la reacción cuando alguien quiere corregirte? Dice: sí, hermano, tienes razón, voy a tomarlo en cuenta, o das el avión.
O cuando te dan un consejo, dentro de ti estás, sí, amén, y por dentro estás, ay, pero ¿qué le importa? Es mi vida, yo voy a hacer lo que quiera. O cuando te están diciendo, hijo, hija, esta cosa que estás haciendo no está bien, tu reacción es de, bueno, pues me vale, haz lo que quieras. Yo ya tuve, es mi vida, tú ya viviste tu vida como quisieras. Es más, tú también te equivocaste. ¿Cuál es tu reacción y cuál es mi reacción cuando nos quieren corregir? Porque si tu reacción es de burlarte, de molestarte, de enojarte o de querer avergonzar a la otra persona, tú eres un insensato. Y si mi reacción es la misma, yo también soy un insensato. No podemos decir, yo soy sabio, yo soy cristiano, yo amo a Dios con todo mi corazón y busco la sabiduría, y cuando me quieren corregir, me porto como un insensato. Eso es totalmente ilógico, ¿te das cuenta? Entonces, no se trata de poner juicio sobre tu vida o sobre mi vida, sino simplemente que analicemos cómo estamos reaccionando. Y si estamos viendo que cada vez que nos corrigen nuestra reacción no es la más adecuada o la más correcta, cambiémoslo. Seamos humildes, seamos sabios, reaccionemos como justos. Si tu papá te da un consejo, recíbelo. Si tu papá te quiere corregir, te está diciendo que no hagas ciertas cosas, obedécelo. Esa es la manera en la que un sabio debe de responder. No seas un insensato que se burla, porque entonces tú estás viendo que el ir por la vía de la insensatez te va a llevar a la muerte. Por último, vemos que se nos insta nuevamente a recordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La reverencia hacia Dios y el respeto es algo característico de la sabiduría. Señorita, joven, de nada nos va a servir nosotros decir, yo conozco la Biblia, yo soy sabio, yo conozco del Señor, yo sirvo, yo voy a la iglesia, si yo no respeto a Dios. Yo puedo conocer mucha Biblia, yo puedo conocer mucho sobre predicaciones, sobre libros, sobre pasajes difíciles de interpretar, puedo conocer muchas cosas, pero si yo a la hora de ser práctico no obedezco, no soy sabio. Estoy siendo alguien hipócrita, estoy siendo alguien falso. Dios nos dice, el principio de la sabiduría, si tú quieres, el ejemplo que yo te ponía, si tú quieres viajar alrededor de este tren llamado sabiduría, la primera estación que tienes que recorrer es el temor a Dios, el obedecer a Dios, el respetarlo, el reverenciarlo. Esa es la primera estación. Y si no la puedes cumplir, no estás en el camino de la sabiduría, no te puedes llamar sabio. Y ojo, no se trata nuevamente de poner juicio, se trata de que nos analicemos, que la palabra de Dios nos sea como una luz que nos refleja y entonces sí podamos corregir. Continuando con el 11, dice así, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Dios por medio de la sabiduría nos está prometiendo largura de días a aquellos que guarden la sabiduría. Es decir, si tú vas a guardar la sabiduría, si tú la tienes en cuenta, Dios promete que tus días se van a alargar. Por implicación, si tú no guardas la sabiduría, tus días se van a acortar. Y en el 12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres necio, para ti también. ¿Por qué esto? Porque al final de cuentas se nos insta a recordar que si somos sabios, los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. Y si nosotros somos necios, las consecuencias también las vamos a llevar nosotros. Y de verdad, este es el engaño más común en que los insensatos caen. Creen que pueden desobedecer la palabra de Dios, lo que dicta la sabiduría, y aún así no llevar consecuencias. Dios nos recuerda que todo lo que hagamos tendrá un pago, ya sea bueno o sea malo. Yo creo que todos, sin dudar, y al menos si es mi caso, en este momento de nuestra vida podemos decir, ojalá yo pudiera cambiar algo que hice en el pasado. Ojalá yo hubiera hecho caso de lo que me dijeron. Ojalá yo hubiera obedecido a Dios. Ojalá yo hubiera tomado en cuenta el consejo de mis padres. Y te apuesto, o al menos es mi caso, repito, si me dieran la oportunidad de cambiarlo, yo lo cambiaría
sin pensarlo. No sé si sea tu caso. ¿Por qué menciono todo esto? El pecado nos ha llevado a tener consecuencias y las malas decisiones del pasado nos han afectado. Incluso hay chicos o chicas que por causa de sus malas decisiones, por no seguir lo que la sabiduría dice, arrastran las consecuencias hasta el día de hoy. El punto importante es que hoy es un nuevo día. Hoy tenemos nuevamente una oportunidad de escoger y seguir el camino de la sabiduría. Tenemos la oportunidad de atender la invitación que está haciendo de subir a su casa para estar en su banquete y tener una relación de intimidad con ella, de tener una relación de amistad, de gastar tiempo con la sabiduría para aprender de ella. Pero nosotros podemos tomar la decisión de seguir ahí o ir por el camino errado. Proverbios 13 en adelante dice así: La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que están ahí los muertos, y no sabe que ahí están los muertos y que sus convidados, están en lo profundo del Seol. Yo quiero llamar a esta parte la contraparte de la sabiduría. En el versículo 3 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La traducción lenguaje actual lo traduce como: la ignorancia es alborotadora y simple, más o menos así. ¿Por qué? Porque las características de esta mujer denotan que ella tiene ignorancia, denotan que ella no conoce la palabra de Dios, denota que ella está totalmente en contra de la sabiduría. De hecho, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Proverbios 9:13 dice así: la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Entonces, aquí las características que está dando el libro de Proverbios 9:13 es de la ignorancia. Está usando nuevamente de forma figurada a una mujer para ilustrar a la ignorancia. Y dice que es alborotadora, es simple, es ignorante. Si te das cuenta, lo que dice la palabra de Dios es que ella llama a los simples, y otra vez la palabra simple es la palabra peti, que es tonto, y a los faltos de cordura, y la palabra en hebreo de cordura se puede traducir como corazón, voluntad o intelecto, y los llama a su banquete. Ella también se sienta, como lo hizo la sabiduría en algún momento, en los caminos, en los lugares altos, y también imita lo que hace la sabiduría. Empieza a llamar a los simples y les dice: hey, vengan para acá, vengan a mi banquete. Ella se sienta en una silla en su casa, en los lugares altos, y le dice a los simples: vengan acá. El punto es, aquí tú tienes dos llamados. Tienes el llamado de la sabiduría y tienes el llamado de la ignorancia. ¿Cuál vas a hacer caso? ¿A cuál de las dos vas a ir a su casa para celebrar su banquete? ¿A cuál de las dos tú le vas a prestar la atención? Date cuenta que la sabiduría también llama a su banquete. Pero date cuenta que ella no tiene nada que ofrecer. De hecho, si te das cuenta, ella dice en el versículo 17: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. ¿Recuerdas que te comentaba que la sabiduría tuvo que gastar de sus recursos para poder ofrecer un banquete? Aquí tú tienes que la sabiduría, la ignorancia también está llamando e invitando a comer a los simples. Pero ¿cuál es la diferencia? La sabiduría dice que ella mató sus víctimas y mezcló su vino. Ella tenía con qué ofrecer para este banquete. La ignorancia está incitando al robo. Está incitando a que vayamos y tomemos despojos para poder tener alimento. ¿Te das cuenta cuál es? Y no es solamente el hecho de robar, que
lo que está mal de este lado, ¿me entiendes? Detrás del lado de todo esto tú tienes que, en los capítulos anteriores, 4, 5 y 6, la sabiduría nos habla a ser diligentes, nos habla a ser comprometidos. De hecho nos da el ejemplo de la hormiga, dice, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Así va a venir tu necesidad como caminante. Ve a la hormiga, oh perezoso, que ella no tiene un capitán y trabaja durante el verano y durante la siega, pues ella no tiene necesidad porque ya trabajó. Y luego dice, pero los simples se acuestan, cruzan los brazos, se duermen. Esa es la vida de los simples, de los ignorantes. En cambio, si tú eres sabio, tienes que trabajar. Aquí estamos viendo que la sabiduría, todas las virtudes que nos pidió que cumpliéramos, las utilizó en su casa y también las lleva a cabo porque ella sí tiene recursos para poder ofrecer. La ignorancia no tiene nada que ofrecer y por eso dice, hey, pues las aguas hurtadas son dulces, el pan escondido, el pan comido de manera oculta es muy sabroso. Está llamando a que nosotros no solamente robemos, sino que no hagamos y no cumplamos con todas las virtudes que la sabiduría nos está pidiendo que cumplamos para agradar a Dios. Fíjate, la ignorancia te invita a un banquete, pero no te está invitando nada que comer porque no tiene. Y no tiene porque no sea pobre, no tiene porque no le gusta seguir las virtudes de la sabiduría. Y aquí podemos aprender varias cosas. Cualquiera que sigue el camino de la ignorancia va a estar igual que esta mujer que está aquí. Y no solamente hablo del aspecto económico, hablo del aspecto espiritual. Si tú no cultivas la paciencia, si tú no cultivas el trabajo, si tú no cultivas la cultura, si tú no cultivas el dominio propio, si tú no cultivas el amor a Dios, el temor a Dios, si tú no cultivas todos esos materiales que vimos que la sabiduría utilizó para su casa, vamos a estar como la ignorancia, sin recursos, sin tener nada que comer, sin tener nada que ofrecer, sin tener ninguna virtud con la cual podamos apoyarnos para salir adelante. Y ojo, otra vez, no hablo de cosas económicas primariamente. Necesitamos dominio propio, necesitamos virtudes de paciencia, necesitamos la constancia, necesitamos el dominio propio, necesitamos el temor del Señor. Pero necesitamos cultivarlo porque va a llegar un punto en el que lo necesitemos. ¿Y qué va a suceder cuando lo necesites? Ahorita tú eres joven, dependes de tus padres, pero cuando tú tengas que ser cabeza de hogar o cuando tú tengas que ser esa ayuda idónea, señorita, ¿qué va a pasar si no tienes estas virtudes? Cuando tú tengas que enfrentarte a un trabajo fuerte y si tú no has cultivado la virtud de la constancia, ¿qué vas a hacer? Si no has cultivado la virtud del trabajo duro, ¿qué vas a hacer? Si tú, cuando vengan las tentaciones, no has cultivado el temor de Jehová, ¿qué vas a hacer? Vas a sucumbir fácilmente y vas a decir, Señor, ayúdame, yo no puedo. Señor, por favor, cámbiame. Sí, Dios nos cambia, pero también pide que nosotros cultivemos el dominio propio, el temor a Jehová, para que nosotros podamos vencer. Entonces no es meramente la falta de recursos económicos que tiene la ignorancia, sino es la falta de todas las virtudes que lo llevan a estar en esa situación. También cuando la palabra de Dios nos dice, hablando de la ignorancia, ella dice que el pan comido en oculto es sabroso. Y cuando habla de esta palabra, la palabra sabroso me llamó mucho la atención. Es la palabra naem, que su raíz primaria significa mostrarse de acuerdo. Y se puede traducir como deleitoso, dulce, felicidad, gratísimo, grato o hermoso. Entonces, da la idea de que cuando la ignorancia te dice que el pan hurtado, que el pan comido en oculto es sabroso, es que tú lo comes, le das un bocado y el sabor te gusta. Asientes con la cabeza, muestras que estás de acuerdo. Entonces, nuevamente, no es que la ignorancia simplemente te quiera dar su pan, es que la ignorancia quiere que tú actúes como ella, que estés de acuerdo en su forma de pensar. ¿Te acuerdas que hablábamos que la sabiduría lo que quiere es que nosotros pensemos como Dios? Pues la ignorancia también quiere que pensemos como piensa ella. Aquí tenemos dos heraldos
una que viene de parte de nuestro gran Rey para elevar nuestro pensamiento hacia Dios y que podamos actuar como Él, y también tenemos la ignorancia que quiere que pensemos como ella y que bajemos nuestro estándar moral y de virtudes. Entonces es muy importante. La ignorancia quiere cambiar nuestra mente como la de ella cuando comparte su pan oculto con nosotros. Quiere que asintamos con ella, quiere que estemos de acuerdo con ella. Ten mucho cuidado, no asistamos al botín o al festín de la ignorancia. Ahora, aquí la ignorancia o la mujer insensata no dice que cualquiera que come de su banquete, el fin primario que va a tener es la muerte. ¿Te das cuenta? Ella solamente dice así. Dice a cualquier simple versículo 16, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Proverbio 18 lo dice. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La ignorancia te dice, hey, ven, por favor, vamos a comer, vamos a robar, quiero que te adaptes a mi mente. Pero lo que no te dice es que al adaptarte a la mente, a la forma de pensar de la ignorancia, te va a acarrear a la muerte. No te lo dice, ¿por qué? Obviamente, porque la ignorancia no lo sabe, y aunque lo supiera no te lo va a decir porque quiere engañarte. En contraparte, nosotros podemos ver que la sabiduría en el versículo 11, sí nos dice que nos va a producir el estar con ella, el asistir a su banquete. Dice así el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. La sabiduría nos promete que al asistir a su banquete nos va a dar más vida. La ignorancia nos oculta que al comer de su banquete y al estar de acuerdo a su mentalidad, esto nos va a llevar a la muerte. Quiero que entendamos que la idea de comer un banquete habla de la proximidad, de una relación íntima, de una relación que se frecuenta. Habla de estar constantemente visitando a una persona para poder estar, porque te agrada su compañía, porque piensas como ella. Entonces, tenemos aquí dos banquetes. ¿A cuál de los dos vas a querer ir? ¿A cuál de estos dos heraldos vas a hacerle caso? Y ojo, quien va al banquete de la mujer insensata o de la ignorancia, no muere porque la comida tenga un veneno, o porque le hizo daño al estómago, o porque tenía ahí un ingrediente oculto que mata a los hombres. Y por esa es la razón en que dice que los que asisten a su banquete están en la tumba. La razón por la cual estos hombres están en la tumba es porque desecharon la sabiduría. Es porque no asistieron al banquete de la sabiduría y en su lugar se fueron al banquete de la ignorancia o de la mujer insensata. ¿Qué implica con esto? Que al no tener una relación con la sabiduría, al no andar en su camino, al no seguir sus recomendaciones, inmediatamente te vas hacia el banquete de la ignorancia y eso te va a llevar a muerte. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:36, hablando de la sabiduría, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, no hay de dos sopas, chicos. O vamos al banquete de la sabiduría o vamos al banquete de la ignorancia. No podemos quedarnos quietos. No nos quedamos en el camino. Ambas nos mandan llamar. Ambas nos dicen, hay un banquete. Por un lado, la sabiduría dice, yo te ofrezco de mis recursos para que te vaya bien. Te quiero enseñar el buen camino, las virtudes del Rey, porque Él fue quien me mandó para que tú puedas ver las cosas de la vida como Él y puedas actuar en consecuencia. O tienes el banquete de la ignorancia, que te dice, ven, vamos a robar. No le hagas caso a lo que dice la sabiduría, está mal, ella no sabe. El pan robado es sabroso, las aguas hurtadas son sabrosas, vamos a esconderlas, a comerlas en secreto porque esto es delicioso. Habla de no andar en luz. La pregunta es, ¿cuál de los dos banquetes vas a asistir tú? ¿A cuál de los dos banquetes estás asistiendo? Porque no solamente es que voy a un banquete y me regreso, voy a un banquete y me regreso. Te repito, la idea del banquete es que tú tienes una relación próxima con, que tú te agradas con, que estás de acuerdo con lo que piensa o actúa esta persona. Entonces, si tú decides ir al banquete de la sabiduría,
vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener alegría. Si tú decides ir al banquete de la ignorancia, vas a tener muerte, vas a tener perdición. Recuerda lo que nos dice la palabra del Señor, que no debemos desechar la sabiduría. Recuerda que Dios es muy tajante con esto. Por algo está mandando a su mensajero. No creas que Dios mandó al heraldo de balde. En el versículo 12 nos lo dice claramente. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Te lo leeré en la traducción del lenguaje actual. Si eres sabio, tú eres el que sale ganando. Pero si eres malcriado, tú sufrirás las consecuencias. No olvides que asistir a un banquete es automáticamente desechar el otro banquete, porque están haciéndote una invitación al mismo tiempo. La sabiduría por un lado, la ignorancia por otro lado. ¿A cuál banquete vas a asistir tú? ¿A cuál de estos dos heraldos vas a hacerle caso? Recuerda, uno te va a llevar a la vida y uno te va a llevar a la muerte. Entonces, yo te insto, yo te ruego a que hagamos caso a la palabra del Señor. Busquemos la sabiduría, busquemos estar en su casa, que está llena de virtudes. Busquemos estar con ella para que podamos aprender. En pocas palabras te lo digo, ya no en lenguaje metafórico, sino en un lenguaje simple y llano. Invirtamos tiempo en buscar la sabiduría. Invirtamos tiempo en buscar la palabra de Dios, en conocerla, en comprenderla, en analizarla. Invirtamos tiempo en conocer más de nuestro Dios, porque esto nos va a traer vida. Pero si nosotros voluntariamente decidimos alejarnos de Dios y rechazarlo, e ir y buscar las simplezas, eso te va a llevar a muerte. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un sabio, recuerda lo que vimos, debes de reaccionar diciendo, si es palabra de Dios, tengo que obedecerla. Y no debes reaccionar de una manera burlona, decir, bueno, eso no me importa, eso no me va a pasar a mí, eso te pasó a ti porque eres tonto, pero yo soy más listo. No. Dios no puede ser burlado, recuerda, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Bueno, pues aquí dejamos terminada esta lección. Esperemos que haya sido bendición para su vida. Dios les bendiga, les guarde, chicos. Y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirle. Bendiciones.